Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Como toda la semana, estamos aquí para compartir el estudio de la porción semanal. Y esta semana nos corresponde estudiar la parashá Shelach Leha. Y Shelach Leha traduce del hebreo al español, envía por ti mismo. Y a medida que vayamos entrando en el tema, vamos a entender qué realmente es lo que el Eterno le estaba diciendo a Moshe cuando le dijo Shelach Leha. Esta porción tiene muchos temas importantes. El envío de los exploradores para que trajeran un informe de la tierra prometida. Se nos da una descripción del recorrido de los exploradores, el regreso y el informe que traen, la difamación de la tierra de Israel por parte de ellos, el llanto de los hijos de Israel por el temor a los habitantes de la tierra de Israel, la rebelión del pueblo contra el Eterno y los planes para regresar a Egipto, intento de lapidación a Yehoshua y Caleb, el enojo y el deseo del Eterno de destruir todo el pueblo, cómo Moisés intercede ante el Eterno para que no destruya al pueblo de Israel, el castigo del Eterno a los exploradores y el decreto de que aquella generación no entraría a la tierra prometida y deambularían por 40 años por el desierto. La caída de los que fueron a la conquista de la tierra a pesar de que el Eterno les advirtió que no lo hicieran. Detalle de los distintos tipos de libaciones que acompañaban a las ofrendas una vez que el pueblo entrara en la tierra prometida. La separación de la jala en la masa cuando hacemos el pan del Shabbat. En ese tiempo, cuando se preparaban las ofrendas de libación, los distintos tipos de ofrenda por errores causados por descuido, sin querer, o cuando se hacían las cosas a propósito. También vemos en esta porción el individuo que se dedica a recolectar leña en Shabbat, y la porción termina con la ordenanza, la instrucción de hacerse los tzitzit. Y siempre hablamos de cuántos preceptos tienen las porciones. Y esta porción tiene 3 preceptos y 2 de ellos rigen todavía en nuestros días. El primero, hacer los tzitzit, y el segundo, no ir detrás de los deseos del corazón ni detrás de lo que nuestros ojos ven. Tremendo, amados hermanos. Entonces vemos cómo en esta porción inicia con el Eterno hablando con Moisés y diciéndole que envíe un grupo de hombres a explorar la tierra de Canaán. Y ese grupo debía consistir en un representante de cada una de las tribus de Israel. Sin embargo, de inmediato encontramos aquí como un tipo de dilema. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio se nos dice, específicamente en Deuteronomio 1:22, entonces todos ustedes se me acercaron y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para que busquen en nuestra tierra y nos traigan la palabra del camino por el que debemos subir y las ciudades a las que entraremos. Y eso me agradó y tomé 12 de vuestros hombres, uno por cada tribu. Entonces, aquí podemos ver el dilema. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Números, capítulo 13, se nos está diciendo que el Eterno le dice a Moisés que envíe los espías. Pero Deuteronomio, capítulo 1, nos dice que el pueblo de Israel fue que se acercó a Moisés y le dijo que ellos querían enviar espías o exploradores, y Moisés pensó que era una buena idea. Así que eligió personalmente a los 12 hombres para que fueran a explorar la tierra. Entonces, ¿qué podemos pensar de eso? ¿Será que la escritura tiene contradicción? Claro que no, amados. Nunca.
La escritura no se contradice. Según un escrito rabínico, aquí hay una palabra clave que es utilizada en el capítulo 13 del libro de Números y está en el versículo 1. Y esa palabra hebrea que es clave para nosotros entender es la palabra enviar, que en hebreo es Shelach Leha. Pero Shelach Leha literalmente significa envía por ti mismo. En otras palabras, el Eterno le está diciendo a Moisés, si quieres enviar algunos espías, tienes mi permiso. Lo que vemos en el versículo 1 no es al Eterno por su impulso, bueno, él no tiene impulso, todo él lo hace de manera organizada, pero por iniciativa, vamos a decir, ¿verdad? Del Eterno, que le está diciendo a Moisés, oye, Moisés, envía unos exploradores. Eso no es lo que está pasando aquí. Lo que el Eterno está haciendo aquí es respondiendo a una petición de Moisés. Y Moisés respondía a la petición del pueblo llevando el asunto ante el Eterno. O sea que ni siquiera tampoco fue iniciativa de Moisés, fue del pueblo. Entonces, el Eterno ya aquí le está dando la respuesta y le dice a Moisés que se satisfaga a sí mismo, o sea, a la petición del pueblo, enviando a estos exploradores. Después de todo, el Eterno no tenía que enviar a nadie, porque el Eterno sabía que la tierra de Canaán era una tierra que iba a ser de bendición para su pueblo. Entonces fueron los israelitas quienes no estaban seguros y querían un informe antes de acercarse a la tierra prometida. Entonces, hay una diferencia entre un espía y un explorador, entre lo que es espiar y lo que es explorar. Y algunas versiones bíblicas dicen que los 12 eran exploradores, otros que eran espías. Y es un poco, ¿verdad? Que para algunos, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo una persona que vaya a explorar un lugar a una persona que vaya a espiar un lugar. Lo que se está diciendo aquí en el libro de Números es que ellos iban a ir a explorar la tierra. Ellos iban a ver qué había allí, pero el objetivo era traer tranquilidad y paz al pueblo, traerle a ellos un reporte que hiciera que si había todavía alguna duda en su corazón de que las promesas del Eterno siempre van a ser buenas, toda duda se disipara. Ese era el objetivo. Era como buscar una comunidad para comprar una casa. O sea, cuando, por ejemplo, uno quiere mudarse a otro lugar, ¿qué uno hace? Uno va y explora la ciudad, uno va a investigar la ciudad, dónde están las escuelas para nuestros hijos, dónde están los hospitales. Eso es explorar. Y normalmente una persona que va a explorar lo hace de manera pública, no se esconde. Ahora, cuando una persona va en una operación o en una misión militar, ya esto es distinto. Porque lo primero es que no va abiertamente, siempre va encubierto. Y va es a ver otra cosa que no es lo que tú miras en una exploración. Normalmente, un espía va con intenciones de reconocer un país o una zona de manera militar. O sea, cuántos hombres hay para pelear, qué tipo de armas tienen. O sea, son términos y son propósitos totalmente diferentes. Ahora, los líderes que fueron elegidos para esta misión eran líderes de alta importancia dentro del pueblo. Eran los príncipes o jefes de cada tribu. Pero fijémonos que hay una tribu que quedó fuera de esta misión, que es la tribu de Leví.
Y esto es solamente una confirmación más de que la división entre la tribu sacerdotal de Leví y las demás tribus de Israel era completa. O sea, sí, no era considerado misiones regulares o cosas regulares dentro del pueblo de Israel. Sabemos que el propósito de ellos era servir y atender los asuntos del Eterno. Entonces el Eterno le dice a Moisés, envía hombres en tu nombre para reconocer la tierra de Canaán que estoy entregando al pueblo de Israel. De cada tribu ancestral, envía a alguien que sea líder en su tribu. Entonces es importante que comprendamos el contexto histórico de este suceso. Era el segundo año después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto y estaban cerca de la tierra, ya a punto de entrar, hermanos, que el Eterno le había prometido no solo al pueblo, sino a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ya ellos, en este punto, hermanos de la historia, y por favor, presten atención a esto, porque muchas veces no nos damos cuenta qué tan cerca estamos de recibir una bendición y por acciones nuestras nos perdemos la bendición del Eterno. En este punto de la historia, ellos estaban a solamente 11 días caminando de entrar en la tierra prometida si no hubiesen pecado. ¿Se imaginan ustedes? 11 días y ya el pueblo estaría disfrutando de las promesas del Eterno. Moisés les dijo, id a vosotros porque el Eterno les ha dado esta tierra que está delante. Vayan al norte y tómenla. Pero los hijos de Israel respondieron, deberíamos enviar hombres a explorar la tierra en nuestro lugar. Ahora, amados, ¿de verdad había necesidad de explorar la tierra? El Eterno había prometido que cuando entraran en la tierra iban a disfrutar de sus beneficios y tendrían posiciones privilegiadas. Cuando él dijo, y será que cuando Adonai tu Elohim te haya traído a la tierra que él juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob para darte grandes y buenas ciudades que no edificaste y casas llenas de todo lo bueno que no llenaste y pozos cavados que no excavaste, viñedos y olivos que no plantaste. Eso está en Deuteronomio 6, 10, 11. Sin embargo, cuando los cananeos se enteren de nuestra llegada para tomar posesión de la tierra, excavarán para ocultar sus pertenencias bajo tierra. Así, cuando finalmente entremos en la tierra, no encontremos nada y la promesa del Eterno será anulada y vacía. Así que, por lo tanto, enviemos espías o exploradores a buscar esos lugares ocultos que conocen dónde están los tesoros ocultos para desenterrarlos. No queremos enviar exploradores porque dudemos de la calidad de la tierra. Miren cómo fue que ellos le dijeron a Moisés. Entonces Moisés le gustó la idea y concluyó que lo harían después de lo que habían hablado. Entonces Deuteronomio 1:23 confirma esto. Y dicho, me agradó, el dicho me agradó y tomé 12 hombres para ustedes, uno de cada tribu. Sin embargo, dudó de enviarlos según su propio juicio. Así que dijo, iré a preguntar al Eterno a ver si aprueba mi decisión. Cuando Moisés le pregunta al Eterno, la Shekinah del Eterno le dijo, pueden llevarte a conclusiones erróneas porque como eres carne y hueso, no puedes comprender los palacios ocultos que llevan en lo más profundo de sus corazones. Alegaron que quieren encontrar los tesoros enterrados, pero busco en sus corazones y pruebo sus riendas y sé que están siendo impulsados por la falta de fe en mí. Aunque les he dicho que la tierra es buena, insisten en saber si la tierra es buena. Además, no es la primera vez que no tienen fe en mis palabras. Incluso en Egipto me ofendieron con su incredulidad. No voy a permitir más
esta mentira. Si quieres enviarlos, que así sea. Entonces, este Midrash explica que la respuesta del Eterno, envía hombres por ti, es como decir, es tu decisión enviar a esos hombres, no la mía, pero estoy de acuerdo. Como expresión de la voluntad de Moisés y que el Eterno no formaba parte de esa mentira. Otro enfoque de las palabras del Eterno puede inferirse incluso cuando decidieron enviar a los exploradores. La decisión final es tuya. De lo contrario, esto es una rebelión contra ti. Conquista la generación donde todos son líderes. Enviarás a los hombres que quieras porque no tenían fe en mí. No tendrán el privilegio de entrar en ella cuando llegue el momento de dártela a ti. Entonces, ¿de quién fue la idea de explorar la tierra? Del pueblo de Israel, amados. Ni siquiera fue de Moisés. ¿Y por qué es tan importante entender esto, amado? Porque esta petición en sí misma constituía una falta de fe al Elohim de Israel. El Eterno había permitido de muchas maneras que el pueblo estuviera bien. Él sostenía todas las necesidades del pueblo. Sin embargo, vemos que ellos no creían en las promesas del Eterno. Ellos no confiaban. Y el Eterno ya les había prometido de muchas maneras que entregaría la tierra de Israel en sus manos. Amados, eso lo podemos ver en Génesis 13, 15, Génesis 17, 8, Génesis 28, 13, Génesis 35, 12, Éxodo 6, 8, Levítico 13, 34 y otros versículos más. También había prometido apartar a los pueblos que la habitaban. Eso está en todo el libro de Éxodo. Entonces, ante todas estas promesas, ¿de verdad el pueblo necesitaba ir a hacer un reconocimiento? ¿No les había dicho ya el Eterno que esa tierra era de ellos y que ya se las había entregado? Ellos ya no tenían que ir a ver militar, ni tenían que ver cuántas personas se iban a enfrentar, porque no eran ellos que iban a enfrentarse al enemigo. Ya esa lucha estaba ganada, amados. Pero los hijos de Israel querían ver la tierra con sus propios ojos, calcular si podían o no podían entrar. En otras palabras, pensaban en ese momento que sería con sus propias fuerzas las que alcanzarían la tierra prometida y no con la fuerza y la voluntad del Padre. ¿Qué nos está pasando hoy a nosotros hoy en este tiempo, hoy día? Nosotros, ¿cuántas veces le decimos al Eterno que creemos y confiamos en su palabra? Pero nuestras acciones indican lo contrario. Moisés envía a los exploradores desde el desierto de Parán y ellos inician el recorrido. Y es muy importante ver en el versículo 3 que Moisés obedeció la palabra del Eterno. Y es importante que se menciona en el arameo, que es la menra con la que él está hablando. Esta información también es importante porque el Targum siempre especifica cuando es la palabra de Hashem y cuando es Hashem de manera visible que está hablando. O sea, cuando es Hashem que habla o cuando es la palabra o la memra de Hashem. O sea, el Targum hace esta diferencia. Entonces, el Evangelio de Juan nos advierte que la palabra del Eterno se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y el apóstol Juan llamó a la palabra Yeshua, la memra. Y esto es importante porque a través de la Torá, la palabra del Eterno, o sea, la memra, fue quien habló directamente y permaneció siempre con el pueblo. Entonces, el Eterno permite que los israelitas aclararan sus dudas con respecto a la tierra prometida y ellos enviaron exploradores. Moisés escogió
un hombre de cada tribu, excepto de la tribu de Leví, y vemos que de la tribu de Rubén fue Samoa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí, de Judá, Caleb, hijo de Jefone, Isaacar y Gal, hijo de José, de la tribu de Efraín fue Oseas, hijo de Nun, que más adelante se le cambia el nombre a Yehoshua o Josué. Benjamín, de la tribu de Benjamín fue Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Bafti. Gad fue Geuel como representante, hijo de Maquí. Todos los que fueron elegidos como exploradores eran líderes, amados, no eran cualquier miembro de la tribu. Y ellos iban a hacer lo que trajeran el reporte de lo que iban a ver. Pero algo interesante que debemos notar es que estos líderes no son los mismos que fueron elegidos como cabezas militares de cada tribu en el censo que vimos en Número capítulo 1. Entonces aquí vemos que cuando se seleccionan estos hombres, la escritura hace mención de uno de ellos que se le cambia el nombre y es a Oseas, el hijo de Nun, a quien Moisés le pone el nombre de Josué en hebreo, Yehoshua. Entonces su nombre original era Oseas, que en hebreo significa salvación, pero se le cambia el nombre a Yehoshua, que significa Hashem o Yud-Hei Vah-Hei salva. Entonces, a partir de la misión, Moisés le cambia el nombre a Oseas, le agregó 2 letras de las letras del Eterno a su nombre, que fueron la Yod y la Het, y él pasa a llamarse Yehoshua o Josué. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque sabemos, ya eso lo hemos aprendido, que Josué es una sombra profética de Yeshua. Entonces, vemos que esto era una misión de exploración, no de espionaje. Ellos iban a ir, iban a reconocer la tierra, ellos tenían que observar la geografía, o sea, si había montes, si habían valles, si iban a cruzar ríos. Ellos iban a ver quiénes poblaban esa tierra, o sea, iban a ver la población, iban a ver las ciudades, cómo eran, si eran fortificadas o si eran abiertas, y cómo era la tierra de la promesa. Era una tierra fértil, porque el Eterno había prometido que manaba leche y miel. Y tenían que traer una prueba. Entonces, como estamos viendo, la misión no era espiar ni reinos, ni gobiernos, sino explorar y traer un reporte de lo que habían visto. Y Moisés quería que todo fuera de manera justa, por eso se escoge uno de cada tribu. Porque si mandaban a una sola persona, no querían que, oh no, esta persona está hablando desde su punto de vista personal. No. Mandó un representante de cada tribu. Entonces recuerde, una misión de exploración nunca es de carácter militar. Ahora, una misión de espionaje sí. Entonces, por esa razón, podemos decir que en realidad eran 2 exploradores, no espías. Ahora bien, ellos subieron, dice números 13, 21, 22, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, todos hijos de Anac.
y Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Entonces, Hebrón, esta es una ciudad muy importante para nosotros como pueblo. Recordemos que allí fue que Abraham compra la cueva de Macpela y se sepultan a nuestros patriarcas junto con Adán y Eva. Y ellos encuentran allí a los hijos de Anac. Entonces en Hebrón estaban viviendo los amalecitas. Entonces en Deuteronomio se hace mención de ellos. Se nos dice en el capítulo 9, versículo 2, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entonces, aunque los gigantes parecían invencibles, Moisés les recuerda que ellos no eran un obstáculo para el plan del Eterno. Eso está en Deuteronomio 9:3. Entonces, también había una comparación entre Hebrón con Zoán de Egipto. Y esta comparación era muy significativa para los israelitas, ya que allí fue donde el Eterno realizó muchos milagros para liberar a los israelitas de la esclavitud. Y eso lo podemos ver en el Salmo 78. Versículo 12 dice, él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Entonces Zoán era la antigua capital de los faraones de Egipto, amados. Y en el tiempo de los Itzos, esta ciudad se llamaba Tanis por los griegos. Y Zoán estaba localizada en el delta del Nilo, en la región de Gosén, donde los israelitas se habían asentado. Entonces, al explorar la tierra de Canaán, en el sur se encontraron desierto y pocas ciudades, pero al seguir incursionando hacia el norte, descubrieron montañas, valles con mucha tierra fértil. Entonces, Moisés dio a Josué el nombre de Yehoshua, pero todos los demás mantuvieron sus nombres con los cuales nacieron. O sea, recordemos que cuando un bebé nacía en ese tiempo, al nacer la madre le daba el nombre. Entonces todos los demás conservaron su nombre de nacimiento. Ahora bien, es interesante, amados, todo lo que nosotros podemos aprender en esta porción. Porque a pesar de que ellos van todos con una misma visión y un mismo objetivo, el reporte que trajeron no era de un grupo que iba en unidad, con un mismo enfoque. Y vamos a ver dos personajes importantes aquí, que son Josué y Caleb. La escritura dice que solo ellos pusieron su fe en el Eterno, mientras que todo el pueblo entró en pánico con el reporte de los 10 exploradores. El miedo provoca inseguridad y puede causar pánico. Cuando alguien tiene miedo, deja de ser objetivo, distorsiona la realidad y tiende a exagerar. Y esto es lo que pasó con la mayoría de los israelitas. No solo entraron en pánico, sino que también intensificaron sus quejas. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren que hemos estado estudiando desde hace ya meses el poder de la palabra. Escuche cómo el mismo pueblo se maldijo, se quitó la bendición con sus palabras. Números 14:2. Y toda la multitud dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto
o en este desierto, ojalá muriéramos. Quizá esto suene muy dramático, el hecho de que ellos desearon su muerte, pero tal fue el miedo que los llevó a pensar y a hablar cosas que no debían. Y más adelante veremos que esta confesión les va a salir muy cara, hermanos. Mire, es preferible que antes de hablar a la ligera, mire, mejor coloquémonos algo en la boca que no permita que hablemos nada mejor. ¿Por qué se quejaron? La queja suele venir de gente que le gusta echarle la culpa a otras personas por sus propios males, por sus propias decisiones. No quieren asumir su propia responsabilidad. Y en esta ocasión, el pueblo estaba echando la culpa a Moisés, pero ¿saben qué? También al Eterno. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra? Para caer a espada, decían ellos, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En realidad, el Eterno deseaba eso, que ellos, el pueblo regresara a Egipto. Claro que no. Por eso es que el miedo fabricó, infundado por el reporte, trajo tanta desgracia a este pueblo. Recordemos que el Eterno nunca va a hacer nada para dañarlos. Y cuando el pueblo sale de Egipto, lo primero que el Eterno hace es que como no era un pueblo que estaba preparado para luchar, los hizo habitar el camino de pueblos que eran más fuertes que ellos. Cuando alguien tiene una mentira en su mente, muchas veces ni se da cuenta, se cree en la mentira como si fuera una realidad, hermanos. Y la mayoría se creyó su propia mentira y comenzaron a tomar malas decisiones. ¿Cómo es que están añorando comida y cosas de Egipto? ¿Se les olvidó que eran esclavos? ¿Que duraron tiempo que no podían ni siquiera estar junto con su familia? Qué rápido olvidó el pueblo. Entonces, luego de lo que el Eterno había hecho para sacarlos de Egipto, ¿cómo es posible, amado, que el pueblo estuviera hablando así y deseando volver atrás? Estaban deseando la esclavitud por encima de la libertad que ya el Eterno les había dado. Y en Deuteronomio, Moisés hace un recuento del momento descrito en número 14 y hace referencia a la queja del pueblo. Veamos lo que dice Deuteronomio 1:27. Y murmuraron en sus tiendas diciendo, ¿por qué el Eterno nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Cómo se le ocurre al pueblo pensar algo así? Fabricaron una mentira en su mente, amados, como si el Eterno les quisiera el mal para el pueblo, cuando en realidad el Eterno es su hacedor, su salvador, su proveedor. Y todo esto fue por el miedo y la falta de muná, la falta de fe. Entonces, el siguiente versículo explica de dónde se originó el miedo. Deuteronomio 1:28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y hermanos, esto también tiene que ver con emuná, con confianza, bitajón y la identidad que el pueblo debía tener. Porque ellos sabían que el poderoso, el creador, el dueño de todo iba con ellos. Sin embargo,
Ellos se vieron pequeños, se vieron poca cosa delante de los pueblos de Canaán. Fue el mal reporte de los 10 exploradores lo que abrió la puerta al miedo y más adelante a la queja y después a la rebelión, porque eso no, aquí, esto apenas comienza. Sin embargo, no hay excusa. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían 10 exploradores dando mal reporte, recibieron 2 reportes que eran buenos, el de Caleb y el de Josué. Y además Moisés los estaba animando y les decía que pusieran su confianza en el Eterno. Lamentablemente, la mayoría del pueblo decidió creer el mal reporte y en lugar de creer en el Eterno, a quien ellos habían visto hacer milagros pero portentosos, decidieron creer a los 10 espías. Perdieron su fe en el Eterno. Los israelitas, como hemos venido aprendiendo, ya estaban allí, miren, a punto de entrar en la tierra de la promesa. Lo único que tenían que hacer era creerle al Eterno y entrar. Lamentablemente, en ese momento, perdieron la fe. Moisés y Aarón trataron de calmar al pueblo. También Josué y Caleb se enfrentaron con el pueblo. Trataron de convencerlos para que entraran en razón y recuperaran la fe. Porque la promesa estaba, miren, ay, a unos cuantos pasos. Y esto nos debe llevar a meditar. Porque cuántas veces el pueblo del Eterno no se pierde de grandes bendiciones por el miedo, por la falta de fe, por falta de confianza en el Eterno. El cumplimiento de la promesa podría estar, miren, a la vuelta de la esquina en nuestras vidas. Pero la falta de fe nos puede desviar y podríamos perder lo que el Eterno tanto quiere darnos. Josué y Caleb eran hombres sabios y pudieron ver la situación con ojos espirituales. Ellos se dieron cuenta que el pueblo tenía una ventaja comparativa sobre los cananeos y lo trataron de explicar. Miren lo que dice Números 14:9. Por tanto, no sean rebeldes contra Adonai, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros, los que comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Hashem. No les teman. Pero la ventaja comparativa, perdón, de los israelitas sobre los cananeos no era por el número de personas que tenían. La ventaja era, amados, que quien iba con ellos es más grande que cualquiera que esté en el mundo. Era el Eterno mismo que estaba acompañando a su pueblo. Entonces, ¿ya el Eterno no los estaba amparando? Claro que no. El Eterno iba con ellos. Y en ese momento histórico, ya miren, a días de entrar en la promesa, miren lo que hace el pueblo. El pueblo debió calmarse luego de oír las palabras de Moisés y la explicación de Josué y Caleb. Pero en lugar de atender a la voz de la sabiduría de hombres que tenían una relación profunda con el Eterno, se sublevaron. El miedo se convirtió en rebelión y comenzaron a conspirar para matar, linchar a Moisés y Aarón. Entonces el Eterno interviene y ahí es cuando Moisés intercede. La multitud habló de hasta de apedrearlos, pero la gloria del Eterno
se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Gracias, podemos decir, que el Eterno intervino, porque no sabemos qué hubiese sucedido con Moisés y Aarón. Entonces, el Eterno le dijo a Moisés en Números 14, 11 al 12, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales que les he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y esta conversación no solo es una queja del Eterno, porque el Eterno no se está quejando. El Eterno está mostrando el dolor en su corazón de ver a su pueblo una vez más dudar. Moisés le dice al Eterno en Números 14, 13 al 16, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a tu pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Eterno, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Adonai, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Eterno meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Tal vez nosotros los creyentes quizá nunca pensemos en esto, pero es importante, miren, que esto que les voy a decir, como que lo internalicemos, que nos lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestras acciones honran o deshonran al Eterno, exaltan o ponen por el suelo el nombre del Eterno. Entonces, Moisés, ya escuchamos las palabras que él le dice, y él sigue intercediendo por el pueblo. Y entonces, Moisés, que conocía el corazón del Eterno, él es grande en misericordia, pero también es perfecto en justicia. Hay un balance en el Eterno con esto. Él sabía que si él intercedía, el Eterno iba a mostrar gracia y favor a él. ¿Y cuál fue la respuesta del Eterno? Amados, esta es quizás una de las cosas más tristes que podemos leer en la Escritura. Números 14, 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, le dice Moisés al Eterno. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Pero miren lo que le dice el Eterno a Moisés. Y a simple vista podríamos pensar, pero ven acá. Pero el Eterno perdonó al pueblo y esto ahora. Miren la sentencia del Eterno en los versículos del 20 al 23 de Números 14. Entonces el Eterno dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Entonces, en el balance entre justicia y misericordia,
porque como les decía, así es como el Eterno se mueve. El Eterno le iba a perdonar la vida al pueblo, dándoles más tiempo para arrepentirse, pero no dejaría pasar por alto la rebelión, porque eso fue grave. No hay justificación, amados. Entonces, la consecuencia de toda esta acción fue, no van a entrar a la tierra prometida. Sabemos que los únicos que obedecieron fueron Caleb y Josué, y también sabemos, porque nosotros conocemos el desenlace de la historia, que ellos sí entraron en la tierra prometida. Entonces, después de todo esto, el Eterno va a cumplir su promesa, pero con la siguiente generación, no con la que estaba en ese momento. Entonces, vemos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque el pueblo dijo, y lo voy a recordar, lo voy a repetir, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. El pueblo se ató con sus propias palabras, se colgó, como dice el librito que hemos estado estudiando, se condenó con su propia lengua. Ellos dijeron que era mejor morir en el desierto. ¿Y qué sucedió? Que el Eterno les dijo que lo que habían dicho, eso es exactamente lo que les iba a pasar. Amados, cuidado con lo que hablamos. A veces es mejor, mire, ponerse algo aquí y no hablar. El Eterno dijo, mas como vivo yo, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos. O sea, eso no fue idea del Eterno tampoco, porque muchas veces tendemos a qué. Ah, pero ¿por qué el Eterno permite eso? Ah, pero ¿por qué pasa esta? Pero ¿qué usted está haciendo? ¿Qué usted está hablando? La Biblia nos advierte del poder de la lengua y debemos tener cuidado con lo que hablamos y con lo que confesamos, porque eso trae consecuencias. Y exactamente lo que el pueblo habló, eso era lo que iban a recibir. Y como ya vemos, los únicos que entran a la tierra prometida son Caleb y Josué. El precio que pagaría la nueva generación es que tendrían que esperar para el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo iba a pagar 40 años por el desierto. La generación adulta moriría en el desierto, pero los hijos recibirían la recompensa. Y eso usted lo puede comprobar en Números 14 del 32 al 33. Entonces, por 40 años, el pueblo vagó por el desierto para cumplir su pena. Esto es, hermanos, mire, importante que lo internalicemos. 40 años en el desierto. Hubo un cambio de una generación a otra. Los adultos se convertirían en ancianos y los hijos llegarían a su edad adulta. El Eterno continuó hablándole a Moisés porque él tenía un castigo particular para los 10 exploradores que dieron el mal reporte. Y eso lo vemos en Números 14, del 36 al 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel día, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Eterno.
Y el problema con estos 10 exploradores no fue que tuvieran miedo, amados, no. Fue que a través del mal reporte que dieron, donde ellos se enfocaron en todo lo negativo, ellos no vieron nada positivo. Todo esto desencadenó que el pueblo murmuraba y murmurara y eventualmente se rebelara contra Moisés y contra Aarón. Y el castigo sería la muerte. Entonces, hermanos, ¿debemos tener cuidado con lo que hablamos? Claro que sí. No podemos dudar. Nuestra fe tiene que estar fuerte siempre. El Eterno todo lo cumple. O sea, si Él prometió algo, el Eterno lo cumple. Y Moisés, porque encima de todo, también desobedecieron. El Eterno les dijo que no se quedaran en ese valle, porque sin el favor divino iban a ser, iban a ser atacados. Y Moisés les advirtió que si luchaban contra los enemigos con sus propias fuerzas, sin la ayuda del Eterno, iban a ser derrotados. Si el pueblo hubiese sido sabio, habría atendido a la advertencia de Moisés, pero eran necios. Era un pueblo de dura cerviz. Hicieron todo lo contrario de lo que el Eterno les ordenó. Si hubieran entrado cuando el Eterno los llamó, habrían tenido la victoria sobre los enemigos porque contaban con su gracia. Pero cuando se rebelaron, el Eterno no los favoreció. Y fue por esto que sufrieron una gran derrota, de acuerdo a Deuteronomio 1:41 al 45. Y no entraron en la tierra prometida. Nosotros conocemos la historia. ¿Cuántas veces, amados? Miren, estamos así, a punto de recibir una bendición por parte del Eterno. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sabemos que no. Sabemos que no. Entonces el pueblo vaga 40 años por el desierto. Más adelante vemos cómo el Eterno da la instrucción para el pueblo de Israel sobre las ofrendas de grano, las libaciones que iban a acompañar los sacrificios, cuáles eran las primicias del pan de la tierra, cuál fue la diferencia entre el pecado por ignorancia y el cometido con rebeldía. Entonces, una porción que nos habla, miren, de tantas cosas, el poder de la boca, cuál es el resultado cuando nosotros nos rebelamos. En Levítico, el Eterno le dio las leyes de los sacrificios al pueblo y con ello estaba enseñándole al pueblo la forma correcta para que pudieran hacerlos. Pero lo importante aquí no es si van a tener la bendición o no, es si van a obedecer o no. Porque todo, mire, todo tiene que ver con obediencia. Absolutamente todo. Esta porción, Shelach Leha, comienza con los enviados por Moisés para explorar la tierra y traer un buen informe. Y la Haftarah también comienza
con el envío de espías a la tierra de Israel. La Haftará es la porción, ¿verdad?, que también tenemos que estudiar de la Parashá y que habla de los profetas. Entonces, la Haftará también comienza con esto, enviando espías, y se termina con un cordón simbólico, el cordón carmesí, que Rahab debía colgar en su ventana para poder salvarse de la inminente destrucción. Y al igual que los Tzitzit les recuerdan al varón los mandamientos y que lo obedezcan para que no vayan a donde su propio corazón y los ojos guíen para prostituirse a ustedes mismos. Yeshua envía a sus apóstoles de dos en dos a la tierra de Israel con la misión de ir y buscar las ovejas perdidas de Israel en su territorio. Les dio la autoridad para destruir las fuerzas adversarias, para luego recoger la cosecha. Y Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que son de otro redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto es importante, amados. El Eterno nos llama a compartir por gracia lo que estamos aprendiendo. Y quiero terminar la reflexión del día de hoy con algo que debe, mire, ponernos a todos nosotros a meditar. Y es Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Shabbat shalom, amados hermanos. Hasta aquí la reflexión de la porción de esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como lo fue para mí compartirla. Espero que tengan un hermoso Shabbat y que el Eterno les llene con su amor y su palabra. Shalom, shalom.